Si nosotros no agilizamos las medidas para poder ahorrar combustible, no solo vamos a tener incrementos inflacionarios importantes para el final de año, sino que también vamos a tener reducciones del crecimiento económico. Esto se le conoce como un proceso de estanflación, y de no abordarlo prontamente estaríamos entrando entonces en una crisis económica que agudizaría aún más los efectos que dejó la pandemia de la COVID-19 y las tormentas ETA y IOTA. La Gerencia de Política Económica del COEP recomienda 5 medidas para hacer frente a la crisis inflacionaria. La primera es urgente: crear una mesa interinstitucional para preparar un plan de emergencia energético en el país. Esta mesa interinstitucional debería estar conformada por representantes del gobierno, como la Secretaría de Energía, representantes del COEP, las universidades, la academia, representantes de la MON, la sociedad civil, entre otros actores que sean relevantes para tomar decisiones en el mercado energético nacional. Es importante entonces también elaborar una política de eficiencia energética que abarque desde incentivos para el cambio de tecnologías más eficientes y amigables a las empresas, hasta medidas de control de ahorro de combustible y electricidad en horas pico del verano. Actualmente tenemos un déficit cerca de 300 megas de energía que podría incrementarse con veranos sumamente calientes y secos como el que estamos viendo año a año por los efectos del cambio climático, ¿no? Como tercera medida para afrontar la crisis inflacionaria, nosotros recomendamos crear una política de subsidios a fin de ordenar, regularizar y analizar el impacto fiscal, económico y social de los subsidios aplicados hasta el momento y los que se podrían aplicar en un futuro. Si bien es cierto, el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para querer apaciguar los efectos del incremento del petróleo internacional, pero esto debe ser de una forma ordenada a fin de disminuir los efectos de las finanzas públicas, que ya están bastante apretadas por el tema del servicio de la deuda principalmente, ¿no? También creemos que es necesario implementar un esquema de trabajo híbrido en los sectores económicos, tanto privados como públicos, que se puedan implementar a fin de contribuir a reducir la factura petrolera del país. Nosotros creemos que esto podría iniciar el gobierno con un trabajo del 50% de teletrabajo y otro presencial, como se tenía en algún momento de la pandemia del COVID-19, en todo el 2020 y parte del 2021. Creemos que el gobierno puede funcionar bastante bien así y esto contribuye a reducir entonces la factura energética. Como última medida para afrontar la crisis inflacionaria es elaborar una estrategia para la modernización del transporte colectivo y posicionarlo como una alternativa segura para los hondureños. El incremento de la factura petrolera actualmente se debe porque el transporte colectivo no es una alternativa eficaz y eficiente para la población y por lo tanto es importante empezar a crear la estrategia de modernización que vaya desde una actualización de las flotas hasta la seguridad de la población para que realmente sea una alternativa y disminuir entonces el consumo de combustibles. Sin embargo, nosotros no solo estamos afrontando una crisis inflacionaria, también estamos al frente de una potencial crisis alimentaria que de no tratarla oportunamente estaría generando presiones económicas aún más fuertes para la mayoría de la población, principalmente la población más vulnerable, ¿no? Dentro de esto, nosotros hacemos 5 propuestas puntuales también. Primero es elaborar un plan de contingencias para afrontar posibles efectos adversos por el conflicto ruso-ucraniano sobre la seguridad alimentaria. Acordémonos que Rusia y Ucrania generan la mayor cantidad de fertilizantes a nivel mundial y esto está impactando entonces en los precios de producción de nuestros productores, lo que podría trasladarse en la seguridad alimentaria, ¿no? El fortalecimiento de los instrumentos financieros disponibles para garantizar la liquidez a través de fondos de garantía de Banprovi. Es necesario que para contribuir a la seguridad alimentaria también se apoye a los productores, principalmente los micro y pequeños, para generar las cosechas suficientes, principalmente para asegurar el maíz, los frijoles y el arroz, que es dieta esencial de la sociedad hondureña, ¿no? Como una tercera propuesta relacionada al tema de seguridad alimentaria, elaborar e implementar una política de precios de garantía a los productores. Esto es esencial para asegurar las cosechas a futuro, ¿no? También es necesario realizar un análisis de suelo para identificar su potencial de cultivo y utilizar de forma eficiente las fuentes y las cantidades de fertilizantes. Actualmente hay fertilizantes suficientes para el primer ciclo de cosecha, pero se debe hacer de la manera más eficiente posible para eficientar el uso de estos, ¿no? Y finalmente, recomendamos aprobar un subsidio a los fertilizantes para asegurar la producción, principalmente
para la siembra de postrera y contribuir a la seguridad alimentaria de los hondureños. Es importante también que se vea en el mediano y largo plazo, y si nosotros no atendemos estas medidas inmediatas o estos efectos inmediatos, vamos a tener entonces una crisis inflacionaria, una crisis alimentaria que nos estarían rezagando aún más el crecimiento económico y generando un incremento significativo de la pobreza y mayor crisis alimentaria a nivel nacional. Fíjense ustedes cómo en este año 2022 tenemos una inflación ya interanual a febrero, que es el último dato que nos da el Banco Central, de 6.37, muy por arriba del promedio anual del 4%, muy por arriba del 5.32 del año pasado, que ya era alto, y ya en este año, y todavía no sabemos cuándo se va a detener, porque todos los precios están al alza en la mayoría de los mercados internacionales y también como consecuencia en los mercados nacionales. Miren la inflación solo de los productos de la canasta de los alimentos, 7.96, que es lo que más pesa en el índice de precios que calcula el Banco Central, lo que más pesa es la comida. Vean en la siguiente página cómo, comparando el 31 de diciembre versus lo que teníamos de registro nosotros al 18 de marzo, vean que subió la leche fluida, subió la carne de pollo, bajaron los huevos, subió el arroz, se mantuvo estable la tortilla. Aunque no lo crean, el producto que más pesa en la canasta básica se llama tortilla. Frijoles subió, azúcar subió, manteca vegetal subió, refrescos en botella subió. Son productos que forman parte de la canasta básica alimenticia, que es la que nosotros medimos periódicamente y que ustedes conocen los reportes de manera mensual. Nuestra economía ha tenido una especie de recuperación de 11.5 el año pasado contra el 9% del año antepasado. Recuperación, nosotros no decimos reactivación, porque efectivamente reactivación apenas superamos el 1%. Sin embargo, eso significa más demanda, más compra, producto de la apertura que se nos ha permitido después de que se ha vacunado más de la mitad de la población. Las personas han retomado su ritmo de consumo, los negocios están teniendo dificultades para mantener el ritmo de los aumentos de la demanda debido a las complicaciones que tiene la cadena de suministros. ¿Por qué nos está pegando? Miren lo que está pasando en la cadena de suministros. Más del 92% de los buques en el mundo están retrasados. El 15% de los marinos en el mundo son ucranianos o rusos. Está complicado. Los pasaportes no valen. Están complicados para circular en el mundo. Y miren lo que está pasando en los fletes. Y tasas que pueden superar fácilmente o llegar casi al 200%. Y eso significa un costo adicional para las empresas. El valor CIF se incrementa. El 31 de marzo se vence el decreto que emitió el gobierno para reducir el 75% del impuesto sobre ventas sobre los fletes. Eso había aliviado un poco, pero se vence y hay una decisión por tomar en ese caso, porque la crisis de los fletes y de los buques se está exacerbando más allá del tiempo que habíamos estimado. Esto nos impone un reto en la escasez de contenedores, un costo fuerte en los precios y en los bienes. Estamos teniendo grandes impactos también en los altos precios internacionales de la energía, y esto es algo siempre, como mencionaba don Santiago, un factor exógeno. Actualmente el precio del petróleo, el gas, la electricidad está subiendo internacionalmente debido principalmente en los últimos meses por el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Pero venían otros factores como las sequías en Brasil, menos generación de las turbinas por menos vientos en Inglaterra. También tenemos inviernos que han impactado más en Europa, haciendo que productos como el gas y la electricidad sean más caras allá. Y todo esto está aunado a bajas reservas de petróleo y de gas a nivel mundial, a su vez menores reservas de agua. Todo eso se combina para que haya mayores presiones inflacionarias, y esto trae por sí un aumento en la demanda de bienes y servicios, haciendo que los precios aumenten rápidamente. Si los precios del petróleo aumentan, las proyecciones de crecimiento económico a nivel mundial se pueden ver reducidas, porque a más demanda o a mayores precios de petróleo hay menos dinero, ingreso disponible para las personas, y por ende no hay crecimiento económico.